en el capítulo 22 y vamos a leer el versículo 30. Amén. Así como estamos, vamos a leer la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Gracias, Señor, te damos en esta hora, Señor, por permitirnos un día más estar en tu casa, Señor. Venimos agradecidos, Señor, por lo que has hecho en nuestras vidas. Venimos, Señor, trayéndote en nuestra adoración, Señor, una ofrenda fresca, Señor, de olor fragante a ti, Señor. Te pedimos en esta hora, Señor, que seas tú el que hable a través de mí, Señor, que seas tú el que ministre tu casa, Señor, en esta hora. Que la palabra, Señor, que sea compartida sea para edificación, Señor, de esta casa. En el nombre de Cristo Jesús te damos honra y gloria, Padre. Amén. Pueden ocupar su lugar. Y yo he puesto como título, a este sermón, el método para ganar grandes batallas. La intercesión, la manera de interceder significa estar en la brecha por alguien más, defender su causa ante el trono de Dios. Si hay una brecha en la relación de las personas con Dios, por cualquier motivo que sea tenemos el privilegio nosotros de colocarnos en esa brecha y orar por ellos. Podemos interceder por ellos, esperar, verlos consolados y animados mientras ellos están ahí esperando que Dios conteste su petición. También podemos esperar viendo el progreso oportuno para ellos en lo que respecta a la satisfacción de sus necesidades. Orar por los demás equivale a sembrar semillas. Cuando usted ora por alguien más, cuando usted intercede por alguien más, usted está sembrando semillas, no nada más para el hermano, para usted mismo también. Sembramos semillas también para nosotros. Dios nos usa orando por los demás, pero también Dios bendice a aquel intercesor, aquel que intercede por las personas que necesitan. Dice Joyce Meyer, una escritora y conferencista estadounidense, ella es cristiana, y dice: podemos liberar el poder de Dios en la vida de otros orando por ellos. Cuando usted ora por alguien más, cuando usted intercede por alguien, usted está liberando el poder de Dios en esa persona. Una verdad que debemos tener presentes, mis hermanos, es tener en mente que la oración de intercesión es poderosa. Quiero compartir 3 ejemplos de la Biblia de personas que intercedieron. Y el primero de ellos fue Abigail. ¿Cuántos han escuchado la historia de Abigail? Esta mujer la encontramos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 25. Abigail significa mi padre de gozo. Esta mujer tenía varias cualidades, como la mujer que nos habla Proverbios 31. Era una mujer virtuosa, era una mujer trabajadora, temerosa de Dios. Ella proveía para su casa, trabajaba para su casa. Su esposo Nabal, un hombre insensato, un hombre malo, ese era con lo que ella batallaba, con este hombre que ella tenía a su lado. Él era malvado y así lo conocían sus mismos criados, pero ella era todo lo contrario a él. Ella era buena con sus criados, era amable con las personas, era tranquila, era una mujer dedicada a las labores, también trabajaba ahí en su hacienda, ¿verdad? Cuidaba de sus hijos, cuidaba del hogar. Y ella le tocó vivir con un hombre malvado, vivir con un hombre malo. En épocas de David, cuando todavía no era rey de Israel, él huyó, ¿verdad?, de la presencia del rey Saúl, huyó. Una vez que Dios lo puso enfrente para ver si lo iba a matar.
él a Saúl, y él decide no matarlo, le perdona la vida, y él huye al Monte Carmelo con sus hombres que él tenía. Huye al Monte Carmelo, y allí en el Monte Carmelo estaban los pastores de Nabal, estaban también los trasquiladores, y estaba su ganado, sus ovejas que él tenía. Entonces ahí se quedan los hombres de David y comienzan, ¿verdad?, a cuidar de aquellas ovejas, los hombres, que no venga el enemigo, si viene un animal, ¿verdad? Sus hombres de David cuidaban de ese pastoreo. Pero llegó el tiempo que a David dice, vamos a pedirle a este hombre, ¿verdad? Pues nosotros estamos aquí ayudando, cuidando sus ovejas, vamos a pedirle alimento, vamos a decirle que nos mande alimento, nos mande provisión por el favor que estamos haciendo, estando aquí ayudando a sus trasquiladores, a sus pastores, cuidando de sus ovejas. Entonces él manda, ¿verdad?, a unos hombres de él, del ejército de David, los manda a casa de Nabal. Y cuando llegan sus hombres, le dicen, pues es que mira, venimos de parte de David, te estamos cuidando allá en el Monte Carmelo, ya estamos cuidando tus ovejitas, que no se las coma ningún lobo, que ningún oso venga, ¿verdad? Y les quieran hacer algo malo. También a tus pastores les echamos la mano y ahí estamos con ellos. Nada más que nos manda David, porque queremos provisión, necesitamos alimento también para nosotros. A lo que Nabal responde, dice, no, yo no conozco ni siquiera a David, estoy parafraseando, hermanos, dice, ni conozco, ni sé quién es David, no sé quién me manda a pedir ayuda, pero como quiera, aunque pueda, no lo voy a ayudar. Entonces sus amigos, sus compañeros de David regresan con él y le dice, ¿sabes qué? Señor no quiso ayudar, dijo que no, que ni siquiera te conoce, que no sabe ni siquiera quién eres tú, que iba a ser el próximo rey de Israel, pero nadie sabía, ¿verdad? Pero sabían que era un hombre de guerra. Entonces le dice David, ¿cómo de que no me conoce? Entonces se levanta, dice la Biblia que él se levanta enojado, se enojó demasiado. ¿Sabe qué? Dice, vamos a casa de Nabal, vamos a terminar con él y con su descendencia, con su familia, con toda su casa, dice, vamos a terminar. Pero uno de los criados que había estado de la casa de Nabal, había estado allá en el monte y se queda con su señora, ¿verdad?, Abigail, y le cuenta todo. Dice, mire, es que nosotros estamos allá y él nos cuidanle las ovejas. Dice, pero su esposo, como es malo, no lo quiso escuchar. Dice, es necio él, no, es insensato, no quiso mandar comida. A lo que Abigail responde con sabiduría. A pesar de que era un hombre malo, ella responde con sabiduría, comienza a preparar alimento, comienza a cargar los burritos y le dice al criado, dice, vámonos, vamos a llevar el alimento, vamos a llevarles alimento a estas personas, ¿sí? Porque él también había escuchado, dice, van a venir y van a matar al Señor, lo van a matar, dice, pero no nada más a él, a toda la casa. En el versículo 18 del capítulo 25 de 1 de Samuel dice, entonces Abigail tomó 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas, 200 panes de higos, y lo cargó todo en asnos, y dijo a sus criados, id delante de mí, y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Ella se montó en un burrito y fue detrás de ellos, pero dice la Biblia que ella no lo siguió, no iba con la caravana de los burritos, no iba con el alimento. Ella agarró travesía y salió al encuentro. Cuando ella sale, ella queda enfrente de David y enfrente de su ejército. Esta mujer, dice la Biblia, que ella se postró humilladamente. Y dice, tu sierva conoce, dice que tú vas a ser el próximo rey de Israel. Por favor, no manches tus manos de sangre todavía. Dice, no tengas tus manos manchadas antes de tomar el reino. Ya David le había perdonado la vida a Saúl, porque él no quería poner su mano en contra del ungido de Dios, porque sabía que Dios lo había puesto por rey.
Y a pesar de que Dios se lo había puesto para ver qué hacía David, para ver si lo mataba, dice, pues Dios ya me ungió el Señor, yo puedo tomar posesión, yo puedo matarlo aquí y comenzar a reinar. Él esperó el tiempo de Dios. Entonces ella le dice, usted, dice, va a ser rey de Israel, dice, no se manche las manos, tenemos comida, tenemos alimento. Dice, no cometas este error. Y él acepta el alimento que le lleva Abigail, el alimento que le dan los criados, y él se regresa, ¿verdad? Y ella salva la vida de su marido, a pesar de que él era un hombre insensato, de que él era un hombre tal vez necio, que no entraba en razón, ¿verdad? Pero ella tenía esa sabiduría que Dios le había dado. Y después, mis hermanos, cuando David ya fue rey de Israel, dice la Biblia que ella fue una de las mujeres de él. Ya después, porque Dios después terminó con la vida de Nabal, pero fue mujer de él también, de David, después cuando él ya era rey. Nosotros, mis hermanos, también podemos ser intercesores, así como lo fue ella. Podemos ser esas mujeres sabias, ¿verdad? Dice en Proverbios 31, la mujer sabia edifica su casa, perdón, no es en Proverbios 31, pero es en Proverbios. Edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba, ¿verdad? Nosotros podemos ser como ella, podemos actuar en sabiduría y salvar la vida de los que están, de los que vienen detrás de nosotros. Y quiero compartirles un testimonio. Mi mamá era del estado de Veracruz, y cuando ella llegó acá al norte, llegó por el lado de Tamaulipas y se fue a trabajar a Estados Unidos. Y allá conoció de Cristo. Y ella venía tan contenta ella de haber conocido al Salvador. Y venía, dice que traía folletos y repartía por todos lados. Y mi abuela dice que la dejó porque tenían como un restaurante pequeño. Y la dejó que repartiera todo, que entregara y que hablara. Dice, llegando la noche ese día, dice, me dio mis buenos para que no anduviera yo dando, ¿verdad? No anduviera hablando de Cristo. Pero ella decidió venirse más para acá. Llegó a la ciudad de Piedras Negras. Aquí conoce de tiempo a mi papá. Mi papá, un señor católico, de esos muy arraigados. Pero él conoció al Señor y ahorita él todavía sirve ahí en su iglesia donde él está, ¿verdad? Donde él se congrega y él sirve, es diácono del lugar. Pero a lo que voy es de que ella dice, yo creí en una promesa que viene en la Biblia, dice, en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo, dice, y serás salvo tú y tu casa. Mis tíos, mi familia materna, todos sirven al Señor, todos conocen del Señor, tienen iglesia. Mis primos también sirven al Señor, mis hermanos sirven al Señor, y no nada más hasta ahí llegó la promesa. La familia de mi padre también conoce del Señor. Apenas hace unos años, en el lugar donde él nació, no había iglesia. Ahorita tiene como unos 5 años, y a toda la gente, a todos mis primos y sus familia de mi papá, que le habló él, cuando él iba de visita, ahora se congregan en la iglesia. Antes de que hubiera iglesia, mi papá tenía un tío, le dice, Margarito, estoy leyendo la Biblia. Y luego el tiempo le dice, ya no tengo imágenes en mi casa. Y después le habla otra vez, dice, Margarito, ya acepté a Cristo en mi corazón. Hasta allá alcanzó esa promesa, hasta allá alcanzó. Nosotros servimos al Señor, ¿verdad? Porque Él nos amó primero, porque Él es el único que puede hacer el cambio. Pero ella intercedió, dice, yo creí en la promesa del Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Dice, en mi descendencia no va a haber nadie que no sirva a Dios, decía mi mamá. En mi descendencia no va a haber nadie que no conozca al Señor. Dice, todos van a ser salvos. Y así, hermanos, nosotros también podemos interceder, porque ella tal vez no les hablaba a su familia, pero intercedía por ellos y declaraba, ¿verdad? En el nombre del Señor, mis hijos son salvos, mis hijos son tuyos, mis hijos te sirven. Si nosotros, mis hermanos, estamos pasando por alguna situación así, si en nuestra familia nosotros somos los únicos que venimos a la iglesia,
nosotros intercedamos por nuestra familia y creamos las promesas del Señor, porque aunque nosotros no las miremos, nosotros con esa convicción detrás de nosotros queda la promesa del Señor y Él cumple, tal vez no en el momento, Él cumple la promesa, tal vez nosotros no lo vamos a ver, yo a lo mejor no voy a ver a mis hijos predicando, pero cuando yo esté ahí arriba, el Señor va a cumplir su promesa. Y Él los va a traer de donde anden, si ellos se desvían del Señor. Él los va a traer a su casa y Él los va a regresar y va a cumplir su promesa en sus vidas. Si nosotros estamos batallando con algo así, Él es fiel, ¿sí? Abraham no vio las promesas, no vio su descendencia y todavía está aquí en la tierra, ¿sí? No vio él la promesa. Dice que él tenía fe y creía como si la promesa ya fuera cumplida, Abraham, pero él no logró verlo, ¿sí? Él nada más vio a un hijo, pero mire, el pueblo, tenemos ahí al pueblo de Israel, todavía vigente hasta el día de hoy. Todos estos años que fue escrita la Biblia, todo este tiempo, ahí está el pueblo del Señor. Y de ahí vino nuestro Salvador. Seamos intercesores de nuestro hogar, así como lo fue Abigail. El segundo ejemplo que encontramos en la Biblia de una persona intercesora es la reina Esther. Su nombre significa estrella y su historia la encontramos en el libro de Esther, mis hermanos. Ella fue sobrina de Mardoqueo y esposa del rey Asuero. Y el problema que ella tenía, así como Abigail, que su problema era un marido malvado, intercedió por él. Ella tenía un edicto en contra de su pueblo. Un hombre malo, Amán, un hombre enemigo de los judíos, del pueblo de Dios. ¿A causa de qué? A causa de que Mardoqueo no se postraba ante él. Él había quedado en bien, Amán, con el rey. Y él era permitido, como era una autoridad en ese tiempo, que se postraran ante él. Pero Amán, allí en su lugar de trabajo, él no se postraba. Y como no se postraba, pues Amán se enojaba mucho. Y empezó a agarrar odio y resentimiento en contra del pueblo de Dios. Pero como estaba al lado del rey, y el rey le hacía caso a todo lo que Amán decía, y con engaños lo hizo firmar y poner su sello. Un edicto proclamado por el rey que llevara el sello ya no tenía cambios, ya no había de que me retracto, no podía decir eso el rey, no había cambios. Con engaños le dijo que iban a matar, para una fecha, iban a matar a todo el pueblo, a todos los judíos, los iban a matar. Entonces Mardoqueo se apresura y le dice a uno de los sirvientes, a un eunuco sirviente de Esther, y le dice: ve y dile que hay un edicto, ve y dile que estamos en peligro, que todo el pueblo judío estamos en peligro, que nos ayude, que hable con el rey, es su esposo, algo tiene que hacer por ella. Pero dijo Esther: es que yo no puedo porque él no me ha mandado a hablar. No puedo acercarme a su presencia porque no me ha mandado a llamar. Pero le contesta a Mardoqueo, le vuelve a decir: dile que no vaya a ser que la liberación del pueblo venga por otro lado, dice, y tu familia, la familia de tus padres, dice, perezca, tú perezcas con ellos. Dice, no sea que para esta hora el Señor te haya puesto, para este tiempo el Señor te haya puesto. Y cuando le dicen eso a Esther, dice, dile a Mardoqueo que junte a todos los judíos y que hagan ayuno por nosotros, por mí, por mi vida, que hagan ayuno. Y dentro de 3 días, dice, terminando el ayuno, dice, yo voy a presentar ante el rey. Esther era una mujer valiente, una mujer llena de fe, una mujer sabia, que primeramente se puso en las manos de Dios. No se presentó así nada más ante el rey. Ella primero se puso en las manos de Dios. Ella pasó a la acción.
pidiéndole a Mardoqueo que oraran por ella, que intercedieran por ella. Al paso de los 3 días, levantan el ayuno todos los judíos, ella y sus doncellas, y se presenta ante el rey. En aquel entonces, si alguien se presentaba en la puerta del rey, había 2 guardias en ese lugar. Y si el rey no te extendía el cetro, ahí mismo los guardias acababan con la vida de la persona. Pero dice la Biblia que Esther, cuando la vio el rey, halló gracia ante sus ojos y la dejó pasar, extendió el cetro el rey. Y en la Biblia dice la historia, dice que el rey la miraba tan bonita y le decía, dice, reina, dice, si tú me pides, dice, cualquier cosa, es más, hasta la mitad de mi reino, si tú ahorita me lo pides, yo te lo doy. Pero ella no pidió eso. Le dijo, rey, yo te invito a un banquete en la noche, llévate a tu siervo Amán, dice, allí los espero. Dijo el rey, no, pues si voy, me está invitando la reina, pues voy a celebrar. Se fueron y celebraron. Y ya estando ahí, le vuelve a decir lo mismo el rey, si tú ahorita me pides la mitad de mi reino, te lo doy de una vez. Pero le dice, no, mañana vamos a tener otro banquete igual, o mejor que este. Y así cuando están ahí, en el segundo banquete, está Amán, está Esther, está el rey. Le dice, es que sabes, rey, tal vez tú no te diste cuenta, pero yo antes de que tú hicieras, ¿verdad? Aquella pasarela para elegir a la nueva reina, pues tú no te diste cuenta que yo era judía. Y aquí me imagino que como le mandó una copia Mardoqueo, le dijo, mira, y aquí dice que nos van a matar. Mi vida, dice, yo también soy judía, mi vida también está en peligro. Mi vida también corre peligro por el edicto que tú pusiste. Dice, pero es que he puesto mi sello ahí, dice, yo ya no puedo hacer nada. Pero dijo el rey, dijo, pero hay una solución. Voy a levantar otro edicto y lo voy a mandar a las provincias diciéndoles que todo judío se puede defender. Todos los judíos se pueden defender cuando este edicto se cumpla. Todos se pueden defender, todos pueden. No hay nadie que no se pueda defender. Y el pueblo de Dios, mis hermanos, intercedió por Esther. ¿Sí? Cuando ella se presentó ahí con el rey, ya había un pueblo que había orado por ella, ya había un pueblo que había intercedido por ella. Y ella fue valiente y Dios abrió el camino para la liberación, para la salvación del pueblo de Israel, de los judíos. Nosotros podemos interceder por nuestras familias, como en el caso de Abigail, pero también podemos interceder por nuestros gobernantes, ¿sí? Podemos interceder por los que están en el gobierno, por nuestra ciudad, ¿sí? En estos tiempos hemos visto que hay muchos chicos que se han suicidado. Hay muchos problemas y no nada más en nuestra ciudad. Todavía démosle gracias, mis hermanos, que estamos en un lugar donde podemos tener la libertad de culto, donde podemos salir, reunirnos en la casa de Dios. Es un placer para nosotros y deberíamos de verlo de esa manera, con ese pensamiento de que tenemos libertad de culto en nuestra ciudad. Gracias a Dios. Aquí en el país todavía hay lugares donde no tienen libertad de culto, donde tienen cerradas las iglesias y todo es en línea, porque no pueden salir a reunirse, donde su vida corre peligro en nuestro mismo país. Pero démosle gracias a Dios y sigamos orando y sigamos intercediendo para que tengamos todavía libertad de culto y honremos y glorifiquemos a nuestro Dios. Esta mujer fue valiente, fue sabia al ponerse primero en las manos de Dios. Cuando nosotros tengamos necesidad, primero vayamos. Hay recurso en nuestra misma casa espiritual, hay recurso, hay hermanos que interceden unos por otros. Debemos de hacerlo con el pensamiento de que Dios va por delante, que Dios abre puertas. Amén. Y el tercer ejemplo del que yo les quiero hablar es Jesús. Las características de Jesús, que era un hombre compasivo, un hombre humilde, un hombre obediente a Dios,
paciente y ayudador, ¿sí? Pero también vemos en su humanidad, cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él siempre estuvo en comunión con Dios, siempre. Humanamente, Él sabía que nosotros en esta humanidad necesitamos la comunión con Dios. Y eso siempre lo podemos ver en los evangelios, de que Él siempre tenía comunión con el Padre. Jesús significa Salvador. Él es nuestro Salvador. En el capítulo 14, en el libro de Juan, encontramos la promesa del Consolador, del Espíritu Santo, Él es quien nos redarguye de todo pecado, el que consuela nuestra vida, el que está presente siempre. Cuando vienen esos ataques del enemigo, no sé si a ustedes les ha pasado, que ustedes vienen a la iglesia, oran, leen la Biblia, pero alguien en el trabajo nos hizo enojar, alguien en la escuela nos hizo enojar y nos enojamos tanto y decimos, tal vez a la persona no le decimos, pero nosotros nos enojamos tanto y en nuestro pensamiento le decimos tantas cosas a esa persona. Y viene el Espíritu Santo en un pensamiento, tal vez en una palabra que escuchamos de alguien más y nos dice, lo que estás haciendo lo hiciste mal. Pídele perdón a Dios, pídele perdón a esa persona por aquello que has pensado. Pero también a lo mejor viene otro pensamiento, escuchamos otra voz que dice, ¿y eso que fuiste a la iglesia el domingo? ¿Eso que escuchaste la palabra del Señor? ¿Sí? Entonces nos empieza a atacar el enemigo. Pero el Espíritu Santo dice, mira, si tú le pides perdón al Señor, en la Biblia dice, en Miqueas 7:19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. No uno ni dos, todos. Entonces, el Señor ya no se acuerda de lo que nosotros hicimos, pero nosotros tenemos que pedirle perdón. Nosotros tenemos, ¿verdad?, que acercarnos a Él. Y el Señor Jesús ahí arriba está diciéndole al Padre, dice que está a la diestra de Dios intercediendo por cada uno de nosotros. Señor, dice, Padre, pero yo me imagino a Jesús, Padre, no lo mires lo que acaba de hacer, míralo, que yo di mi vida por él y está cubierto con la sangre que yo derramé en el Calvario. Ya no mires su pecado porque su pecado ya no está. Yo di mi vida para que tú le perdones. Cuando nosotros le hacemos caso a la voz del Espíritu Santo, el Señor empieza a interceder allá arriba por cada uno de nosotros y Él se muestra como nuestro abogado. Él intercede por nosotros siempre. En el capítulo 17 del libro de Juan, en el versículo 20 dice, mas no ruego solamente por estos, hablando de sus discípulos, sino también por los que han de creer en mi palabra, por ellos. Si nosotros vemos los evangelios, lo escribieron algunos de los apóstoles que estuvieron en el ministerio de nuestro Señor Jesús. Y nosotros creemos en el evangelio, cuando leemos la Biblia, nosotros creemos en aquello que ellos vieron, en aquello que ellos escribieron, ¿sí? Que hizo el Señor Jesús aquí en la tierra. Nosotros estamos creyendo por medio de la palabra que ellos dejaron en evidencia. Y cuando nosotros creemos, esta promesa está vigente, ¿sí? El Señor, en su ministerio terrenal, no nada más intercedió por sus discípulos, sino que pidió también por nosotros. Ahí en Mateo 5, donde están las bienaventuranzas, dice, bienaventurados aquellos que no vieron, pero creyeron. También le dice a Tomás, bienaventurados los que no vieron, pero creyeron, porque él quería, dice, si yo toco tus manos, si yo meto mi mano en tu costado, dice, yo voy a creer. Si no es así, le decía a los discípulos, no ha resucitado. Y nosotros creemos que Él vino, que murió, resucitó por cada uno de nosotros. Él dio su vida por nosotros en aquel madero.
y está a la diestra de Dios intercediendo por cada uno de nosotros, mis hermanos. Él intercede allá, pero nosotros siempre tenemos que escuchar la voz del Espíritu Santo. Así como Abigail intercedió por su familia, así como Esther intercedió por un pueblo, ellos usaron el método para ganar grandes batallas, ¿sí? Tenían a su lado tal vez al enemigo, estaban en medio del enemigo, ¿sí? Nuestro Señor Jesús estaba en medio de los que lo iban a crucificar, pero ellos siempre estaban en la presencia del Señor. Siempre se encomendaron al Señor, fueron sabios en eso. Nosotros seamos sabios cuando nosotros intercedamos por nuestros hogares, por nuestra casa. Siempre seamos sabios. El Señor contesta. Tal vez es fuera de tiempo para nosotros, pero es el tiempo perfecto del Señor. Si nosotros tenemos alguna necesidad, Él contesta. Él abre las puertas, Él abre caminos y contesta y es fiel a sus promesas. Pero nosotros tenemos que confiar en Él. Nosotros podemos interceder. Hay muchas iglesias en nuestra ciudad y todas nos unimos en oración por nuestra ciudad, por nuestros gobernantes, por todo aquello que ha de venir, porque tenemos la promesa de que el Señor está con nosotros. Si usted está pasando por alguna necesidad, tal vez en su casa todavía no llega la salvación, tal vez en su trabajo hay problemas, el Señor actúa, usted ore. Tal vez sus jefes no son cristianos, no tienen conocimiento del Señor, usted ore, usted interceda por ellos. El Señor hace la obra, pero nosotros confiemos, oremos confiando, intercediendo, que Él se encarga de todo. Tal vez Abigail decía, ay, pues ya que lo mate, que venga y acabe con él. Tal vez era su pensamiento, pero no hizo eso, mis hermanos. Ella fue y dio la cara por su casa. Dijo, aquí estoy, rey. No, aquí está el alimento que pediste. No tienes por qué manchar tus manos. Ella habló a su conciencia, no habló por su casa. Ella dijo, no te manches las manos antes de ser rey. Así como también Esther, ¿sí? Seamos valientes. Tal vez a lo mejor ese problema en el trabajo es insignificante, pero para nosotros ya se hizo grande en nuestro pensamiento. Pero el Señor dice, nada más ora y sigue orando y dame gracias, como si ya el problema estuviera resuelto. Y gracias a Dios así va a ser. Él va a contestar en su momento. A lo mejor a nosotros tal vez nos falte tantito más que esté trabajando el Señor en nuestra vida y nos falta tantito más para llegar. Y ya el Señor dice, ya está, aquí está tu milagro hecho, aquí está tu familia, aquí está el problema que tenías en el trabajo, el problema que tenías con otras personas, aquí está resuelto, ¿sí? Pero sigamos creyendo, sigamos intercediendo. Esther no se detuvo, Esther se evidenció a ella misma, pero fue valiente, puso su vida por su pueblo. Dice, y si perezco, que perezca. Ella no le importaba con tal de salvar a su casa. A Jesús no le importó, Él dio su vida por cada uno de nosotros y aún sigue intercediendo por cada uno de nosotros. Si algún día el enemigo viene a nuestra vida en esos pensamientos de que lo hiciste mal, híjoles, Dios no te va a perdonar lo que hiciste hace 10 años, Dios no te va a perdonar lo que hiciste hace 20 años. El Señor dice ahí en Miqueas 7:19 que Él los echa en lo profundo del mar. Todos nuestros pecados. Ya no hay nada que Él mire en nosotros en pecado. Siempre y cuando nosotros pensemos, le pidamos perdón, hagamos lo que el Espíritu Santo nos guía a hacer. Tenemos el mejor abogado de todos. Yo les dije ahorita que yo tengo mi pastor, es el licenciado, él es abogado, pero hay un abogado mayor todavía, que es el Señor. Él es el que intercede por cada uno de nosotros. Y si nosotros nos aferramos a sus promesas, Él hace la obra. Mis amados hermanos, estos 3 ejemplos que hemos visto de intercesión por un hombre, por un pueblo, por la humanidad, nosotros también podemos.
Animémonos y alentémonos y ganemos también nosotros las grandes batallas. Nosotros también tenemos la misma capacidad de ellos. Dios sigue siendo el mismo. Los tiempos tal vez han cambiado. A lo mejor no tenemos el tiempo de sentarnos o estar ahí 40 días, ¿verdad? Orando, llenándonos de la presencia del Señor. No tenemos el tiempo de orar 3 horas o 8 horas tal vez. No tenemos ese tiempo, pero tenemos el tiempo de levantarnos cada mañana y darle gracias al Señor. Decirle gracias, Señor, y encomiendo mi vida en tus manos y pongo este día en tus manos y trabajar y que nuestro pensamiento siempre esté el Señor presente en nuestras vidas. Algunos nos dicen locos porque tú nada más hablas del Señor, de tu boca no sale el Señor. Él es el que dio la vida por mí. Y Él es el que me da la vida cada mañana. Somos un milagro del Señor cada mañana que nosotros nos levantamos. Somos un milagro de Él. Y ya casi para terminar, les voy a contar otro testimonio de una hermana. Ella asistía a la iglesia ahí donde asiste mi papá. Y esta hermana tuvo problemas con su esposo, ¿verdad? Se separaron. La hermanita siguió caminando firme al Señor. Siguió mirando su familia restaurada, siguió mirando su familia completa, siguió mirando que sus nietos iban a servir al Señor. Ella siguió caminando. Eran muchos nietos los que tenía, como 20, y todas las vacaciones de verano se los llevaban, sus hijos se los llevaban por cuestiones de trabajo, por cuestiones de que estuvieran con la abuelita. Y la hermanita con gusto lo recibía a sus nietos, con gusto. Entonces había escuela bíblica de vacaciones ahí en la iglesia. Y la hermanita contenta se iba a hacer tortillitas, taquitos, la limonada para darles el refrigerio a los niños. Y ella con gusto servía al Señor. Llega el tiempo que la hermana ya no puede caminar y así, pero ella sigue sirviendo al Señor y creyendo en la promesa de que la salvación estaba en su casa. Llega el tiempo, ella fallece de cáncer, hace poco falleció, pero ahorita ustedes miran a sus hijos y a sus nietos, todos sirven al Señor, porque ella creyó en el Señor. Al final del tiempo de su marido, lo recoge ella porque el marido enferma y acepta al Señor. Ella creyó, ella siguió en esa convicción de que su casa era para el Señor, intercediendo cada día por sus hijos, por sus familias, ¿sí? Cuando me dice mi papá, falleció fulanita, mija. Y yo empecé a recordar, dije, qué gran legado ha dejado mi hermana, porque yo puedo ver en diferentes iglesias a sus nietos sirviendo a Dios, a sus hijos sirviendo al Señor. Digo, qué gran privilegio y qué gozo para ella, que tal vez a lo mejor sus hijos andaban mal, tal vez cuando ella fallece, pero ellos se reconciliaron con el Señor y le sirven. Quedó la semilla ahí sembrada. Usted también siembre la semilla, mi hermano, intercediendo. A lo mejor no lo vamos a ver, pero el Señor lo va a hacer. En su tiempo lo va a hacer. Les invito a que se pongan de pie, mis hermanos. Y si usted gusta pasar aquí al frente y decirle al Señor, Señor, ayúdame. Señor, yo quiero ser valiente, yo quiero serte fiel, yo quiero seguir intercediendo por mi casa. Yo quiero, Señor, que tú abras las puertas en aquellos problemas que hay, que tú abras, Señor, que tú traigas la solución, Señor. Usted puede pasar. Vamos a orar, vamos a decirle al Señor que aquí estamos. Como decía nuestra hermana Norma, aquí estamos dándole gracias, ofreciéndole nuestra adoración, ofreciéndole todo lo que tenemos, que es nuestro ser, como olor fragante al Señor. Aquí estamos, aquí está este altar, Señor. Aquí está este altar y usted puede pasar. Si usted necesita oración, usted puede pasar.